Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Hoy el tema que tenemos es la doble cara del narcisista. Cuando hablamos de doble cara, yo me refiero a esos dos aspectos, a esas dos imágenes que tiene el narcisista, que por un lado parece ser una bellísima persona. Cuando conocéis al narcisista, cuando uno conoce al narcisista de primeras, cuando alguna persona se enamora de un narcisista o de una narcisista, lo que se encuentra es una persona maravillosa, es una persona encantadora, una persona, sí, que es agrandada, que presume, pero que se vuelca sobre la otra persona, que se preocupa de todo, que constantemente le invita a cenar, a viajar, que lo cubre de regalos, lo cubre de atenciones, que se preocupa hasta el extremo por esa persona, que lo entrega todo, que imprime un ritmo, una pasión a esa relación, que la verdad deja anonadadas a las víctimas, a las futuras víctimas. Las que entran en contacto con los narcisistas se quedan arrasadas, se quedan obnubiladas, quedan como mareadas de tanta actividad, de tanta presión que pone el narcisista sobre esa situación. Estas víctimas ven al narcisista como alguien realmente atractivo, porque, por supuesto, cuando alguien es capaz de prestarte tanta atención, cuando alguien es capaz de volcarse sobre ti de esa manera, que es capaz de compartir contigo tantas cosas, aparenta ser tu alma gemela, aparenta que le gusta lo mismo que te gusta a ti, quiere compartir contigo todo, te jura y te promete que va a ser una relación maravillosa, que es la persona de tu vida, que por fin has encontrado a tu media naranja, que él es tu príncipe azul. Todo eso te lo jura y te lo perjura, pero incluso al tercer día o cuarto día de conocerte, él trata de justificarse diciendo que él mismo está sorprendido de haber encontrado una persona como tú, tan maravillosa, pero en realidad lo que pretende es precisamente lo contrario, que tú pienses que el maravilloso es él para que te enamores de él o ella, para que te enamores de él o de ella, y que caigas en sus redes, bajes tu guardia, y ahí es donde él va a empezar a manipular. Como veis, este es el tema de hoy. La otra cara, por supuesto, es la cara amarga, la cara mala del personaje. Es cuando después de ese enamoramiento, después de que se empieza a generar esa dependencia emocional, cuando ya por medio de los refuerzos intermitentes se empiezan a crear una cierta adicción en la otra persona, es cuando empiezan a dejar ver la cara negativa, es cuando empiezan a dejar ver su crueldad, y cómo empiezan a manifestar, cómo empiezan a poco a hacer actividades, a hacer cosas que te empiezan a hacer daño, pero con mucha suavidad, con mucha prudencia, para no asustarte. Empiezan por no estar tan contentos, por empezar a faltar a las citas, por de vez en cuando llamarte la atención por algo. Antes, que todo les parecía maravilloso, ahora ya empieza a dejar de ser tan maravilloso. Empiezan a criticarte pequeñas cosas, empiezan a decir que no están de acuerdo con ciertas cosas. La víctima, como ya está enamorada, como ya se da cuenta que ha encontrado una persona, o cree que ha encontrado una persona maravillosa, empieza a ceder en todo eso, no quiere crear conflicto. Cuando la otra persona se enoja por algo, trata de calmarla, trata de darle la razón para que no siga enfadada, para que vuelva a la normalidad, para recuperar eso que tenía anteriormente, y esa es la verdadera trampa. Ahí es donde la persona se va engañando, en que cree que cediendo que las cosas van a mejorar. Bueno, este es el tema de hoy, vamos a seguir profundizando sobre él. Os invito a que vayáis dejando vuestras opiniones, a que me digáis si a vosotros os ha ocurrido algo así, cómo fue vuestra primera experiencia con un narcisista, qué pensasteis cuando lo conocisteis de primera sin saber que esa persona era un narcisista, cómo poco a poco después os fuisteis dando cuenta de que realmente era así, que realmente se trataba de una mala persona que os trataba de hacer daño, y al final cómo terminó ya destapándose y ejerciendo de persona maligna de forma absoluta.
Yo compararía al narcisista con sus dos caras, lo compararía con la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sabéis que en el siglo XIX Stevenson escribió una famosísima novela, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde un abogado indaga sobre un amigo suyo, el Dr. Jekyll, y es un personaje mítico, un personaje oculto, que era el Mr. Hyde, un noble que vive recluido, y en principio él no sabía que se trataba de la misma persona, indaga sobre ello, al final, bueno, resulta que el doctor Jekyll ha desarrollado un bebedizo, una sustancia que cuando la bebe transforma su personalidad y se transforma en otro personaje que es asesino, que es cruel, que es psicópata, que comete delitos, que... Entonces es un poco toda esa historia que se da, incluso llega un momento en que el doctor Jekyll le gusta tomar esa bebida porque cree que así rompe ciertas resistencias que tiene, él cree que está investigando sobre la mente, al final es el Mr. Hyde quien empieza a apropiarse de la personalidad, el que anula el pensamiento, anula el recuerdo de lo que ha ocurrido durante la noche y poco a poco va dominando la personalidad. Bueno, el caso es que es un simple ejemplo de una doble personalidad, de una doble cara, de una doble presencia. En realidad no es más que un símbolo, porque en el caso del narcisista no existe esa doble personalidad, sino que solo existe una personalidad, que es la de la personalidad del sujeto malo, del sujeto que quiere hacer daño, y todo lo demás no es más que un fraude. Ese narcisista que conocemos en la primera fase, ese narcisista que conocemos en esa primera fase de la dinámica narcisista del enamoramiento, ese narcisista es falso, eso no existe, eso él lo crea, lo representa para engañar a las personas, para confundir a las personas. Yo he anotado aquí algunos de esos rasgos que uno puede percibir, donde uno percibe algo que es diferente a lo normal, donde tú ves a una persona, no es el típico enamorado romántico que viene y te cuenta que está enamorado de ti. No, el narcisista en un principio rompe y rasga, llega con una presencia tremenda, vienen con elogios exagerados, excesivos, puede decirte cualquier tipo de cumplidos, no solo a la persona a la que están enamorando, sino que todo esto lo emplean con todo el mundo. Lo que pasa es que con la persona a la que están enamorando se centran especialmente. Al narcisista le gusta impresionar a todos, le gusta que todo el mundo piense que es una persona de alto nivel, que es una persona muy abierta, que domina todas las situaciones. Por lo tanto, siempre, por supuesto, se va a centrar en su víctima, pero también respecto a las otras personas va a mostrar ese perfil que las otras personas siempre van a creer que ese es su verdadero perfil. Otra de las características de esta primera fase es que hacen regalos costosos, que invitan a comer a restaurantes, que te llevan de viaje, que te pueden regalar un reloj de oro, que te pueden regalar un anillo, que te pueden regalar... están constantemente trayéndote ramos de flores, porque lo que pretenden es confundirte, es que tú te sientas tan halagada permanentemente, recibas tantas cosas que no te dé tiempo a pensar, que no te dé tiempo a profundizar en el personaje, que no te dé tiempo a analizar todo eso que está ocurriendo. Es como esos vendedores que llegan y te meten prisa y te dicen: la oferta se va a terminar, si no me firma ahora mismo va a perder esta maravilla, esto que le estoy ofreciendo va a durar 5 minutos y en 5 minutos no firma, usted pierde esta oferta. El narcisista actúa de la misma manera, está promocionando su producto es ese engaño que está urdiendo para atraparte y para engancharte en él. Hace demostraciones públicas de afecto, es otra de las características, que le gusta exhibirse, le gusta que todo el mundo vea lo enamorado que está, porque él sabe que eso tiene un doble efecto. Por un lado, la persona da mucha confianza a la persona con la que está, porque lo hace de cara a todo el mundo. A la persona que se siente amada, la víctima, se siente orgullosa de que la amen de esa manera. Nunca ha experimentado una cosa similar. El narcisista no se oculta para demostrar el cariño que siente por esa persona, y eso halaga aún más a esa persona y la hace confundirse, la hace distraerse del objetivo principal. Para el narcisista también es muy importante, porque está dando la idea de que es un amante muy bueno, de que es una persona muy fiel, de que es una persona maravillosa. Por supuesto, la víctima en ese momento
momento va a hablar maravillas del narcisista y a cualquiera que le pregunte le va a decir que se trata de una persona maravillosa, que es lo que pretende el narcisista también, ¿no? En cuarto lugar, comparte logros con la víctima, pero aparte exhibe unos logros exagerados, presume de todas las cosas que tiene, presume de lo que ha conseguido, por ejemplo, en su trabajo, presume del dinero que tiene, siempre le gusta aparentar que es una persona que se ha hecho a sí misma, que se ha hecho en base al esfuerzo. La mayoría de las veces todo eso es mentira, todo eso lo ha conseguido a base de actuar como narcisista en su trabajo, actuar como narcisista en sus negocios, explotar a otras personas, beneficiarse del trabajo de otras personas, pero igual él lo exhibe como mérito propio, muchas veces lo comparte con la persona con la que está, con la persona amada. Si es un médico o es cualquier personaje importante, va a presumir de ello. Si es un pastor de una iglesia, lo que sea, va a presumir de ello, va a hacer uso constante de esas prerrogativas o de esos cargos que tenga. Le gusta organizar eventos y fiestas extravagantes, le gusta llamar la atención, le gusta que todo el mundo se dé cuenta que él está celebrando, que es una persona espléndida, que le gusta compartir con todo el mundo, que le gusta extender ese conocimiento a todas las personas. Le gusta también ser el centro de atención en todas las reuniones, en las conversaciones, les gusta llevar la voz cantante, decir sobre qué temas se tiene que hablar, después ir marcando la pauta de todas las personas. Cuando alguien está en desacuerdo con ellos, no tienen ningún reparo en desairarlo y en decir que ellos son los que tienen razón, como son tan vehementes las otras personas, quizá más educadas que él, prefieren callar antes que meterse en alguna discusión, con lo cual él queda como el ganador, queda como el que tiene razón y todo el mundo se calla y le da la razón a él para evitar confrontarlo. Le gusta establecer vínculos rápidos y profundos, le gusta que todo vaya a mucha velocidad. Él, si se hace amigo de alguien, se hace de forma repentina. Esa amistad, según él, en principio es para toda la vida. Después ya le sacará el rendimiento que sea o ya se aprovechará de esa amistad como él quiera, pero en un principio rápidamente se agarra a las personas, rápidamente se introduce en la vida, especialmente cuando es una relación emocional, cuando es una relación amorosa. Rápidamente se vuelca sobre la otra persona, prometiéndole y jurándole y garantizándole que va a estar con ella toda su vida, que se identifica perfectamente, que la quiere, que la respeta, que la ama y que le gustaría que siempre fuera tal como es en ese momento, aunque al poco tiempo, en cuanto empieza a cambiar todo, nos iremos dando cuenta que todo eso que decía no eran más que pamplinas, no eran más que mentiras, no eran más que engaños para conseguir conquistar a la otra persona. Una vez que ya ha enamorado a esa persona, una vez que ya ha controlado a esa persona, que tiene el control emocional, que ha generado la dependencia emocional en esa persona, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Entonces lo que era blanco empieza poco a poco a ir pasando al gris y después al negro. Como decimos, es un proceso, depende un poco de cómo la resistencia que le ofrezca a la persona, cómo la persona se comporte en las diferentes circunstancias que vayan apareciendo. Eso es lo que determina un poco la velocidad de ese proceso de transformación. Primero va a empezar con pequeños desacuerdos. No me gusta este restaurante al que íbamos, tú le dirás, bueno, pero si me dijiste que te encantaba, me dijiste que te gustaba muchísimo, ya, pero es que me dejó de gustar porque vi algunos detalles, y ya empieza un poco a imponer su criterio, empieza a decir, no, es que yo prefiero que vayamos allá, es que yo prefiero que esto lo hagamos de esta manera, es que yo prefiero que fijemos esta fecha para la boda, para lo que sea, en tal momento. A veces aprovechan el momento posterior a la boda, ¿no? Hasta la boda son maravillosos y una vez que se casan es cuando cambian, porque ya se sienten con poder, sienten que tienen a la otra persona sujeta. Otras veces no lo hacen de esa manera, sino que lo hacen de una forma más progresiva, ¿no? Yo he visto muchos casos en los que las personas me cuentan, me relatan que justo fue casarse y automáticamente hubo un cambio de la noche a la mañana. Esos son personas que consideran, algunos narcisistas que consideran que una vez que se ha sellado ese vínculo del matrimonio, ya tienen conseguida a la persona, ya la tienen controlada, ya la tienen. Eso depende también mucho de quién es la víctima, de su situación económica, de su situación también de independencia emocional.
cuando eso suele ocurrir cuando se trata de personas que económicamente no son suficientes, con lo cual el narcisista sabe que esa persona no va a escapar de buenas a primeras porque no tendría dónde ir. En esos casos ellos tienen mayor seguridad de la situación que tienen y pueden dar vuelta a la tortilla, pueden sacar su cara negra, su cara negativa con mucha mayor rapidez. Normalmente lo que suelen hacer es un proceso progresivo, ¿no? Donde poco a poco van cambiando, donde poco a poco van mostrando su cara, ya digo, con pequeñas discusiones al principio, con pequeñas discordancias, con no estoy de acuerdo con esto no me parece bien, esa ropa que llevas no me gusta, este amigo que tienes no lo encuentro muy adecuado, tu madre nos aburre mucho, quieren controlarnos, tu padre siempre está aquí haciendo comentarios negativos, sería mejor que no vieras tanto a tu padre, sería mejor que no fuéramos a comer a casa de tu madre. Son todo comentarios que primero empiezan siendo muy leves, la persona empieza a ceder porque empieza a pensar que si se pone en contra puede perder a esa maravilla de persona, todavía piensa que tiene que ha conocido a la persona de su vida, entonces trata de cuidarla y la forma de cuidarla es diciéndole que sí a todo, aceptando todo, justificando todo, dándole la razón cuando no la tiene. Siempre se adopta una actitud, aparte de que el narcisista es tan prepotente, dice las cosas de tal manera que deja poca posibilidad a la refutación o al no estar de acuerdo, ¿no? De forma que te va planteando las cosas como esto es así o es así, ¿no? O haces esto o si no atenta a las consecuencias. Y lo va diciendo de una forma cada vez más seca, cada vez más dura. Y poco a poco, a medida que la persona va cediendo, va sacando su cara negra, va sacando su cara negativa, la verdadera cara del narcisista, y poco a poco, en la medida en que la persona, la víctima, va cediendo, cada vez se va imponiendo más esa personalidad negativa. Ahí después, poco a poco, es donde empiezan a venir ya los abusos, donde empiezan a venir las descalificaciones, es que eres una inútil, es que no vales para nada, es que no sé por qué estoy contigo, cualquier día me voy a ir y te voy a dejar sola. Es cuando empieza a aplicar la ley del hielo, cuando de repente un día no te habla, cuando pasan varios días y no te habla y no sabes por qué fue, no sabes qué es lo que ocurrió y empiezas a examinar y empiezas a darle vueltas y dices tú, ¿qué será lo que habrá ocurrido, lo que haya provocado que esta persona se comporte de esa manera? Te sientes confundida, empiezas a analizarte a ti misma o a ti mismo y empiezas a echarte la culpa, empiezas a decir, habrá sido por esto que hice, habrá sido por esto que dije, pero en realidad no lo sabes. Otra de las técnicas que suelen utilizar con mucha frecuencia es el ghosting. El ghosting, que muchas veces se refiere a cosas que ocurren en el noviazgo, cuando una persona de repente que había prometido mucho y de repente desaparece, pero en el caso del narcisista el ghosting también se da dentro de la relación, que significa simplemente que la persona desaparece, que la persona un día tenía que venir a comer y no apareció a comer y tarda pues a lo mejor 24 horas en aparecer o tarda 2 días en aparecer. Después llega, no dice absolutamente nada, tú no sabes qué es lo que ha ocurrido, no sabes si ha tenido algún problema, no sabes, y te preguntas si estás inquieto, aparte de la angustia que ocurre el hecho de que una persona de repente desaparezca y no sepas qué es lo que ha ocurrido con ella. Eso se añade el hecho de que después vuelve y no te dice absolutamente nada. Cuando se le pasa el enojo, cuando se le pasa el enfado, empieza a hablar. Esto también ocurre en el caso de la ley del hielo, que empiezan a hablar contigo con total normalidad, como si no hubiera ocurrido nada, como si ahí hubiéramos puesto un velo y de ahí para atrás yo no quiero hablar nada de ello, sé que seguimos con nuestra vida normal y no te voy a dar ninguna explicación de todo lo que ha ocurrido. Eso deja a las personas, a las víctimas, en una situación de una incertidumbre tremenda, una angustia tremenda. Todo esto, todo este proceso de ghosting, de ley del hielo, de chantaje emocional, vas a salir con tus amigas y me dejas a mí aquí solo en casa, yo que he salido antes del trabajo para poder venir y estar contigo o para poder cenar contigo y resulta que te vas a cenar con tus amigas. Empiezan cada vez que haces algo que él no quiere que hagas, que tratas de salir con alguna amiga, tratas de salir con un compañero de trabajo, tratas de ir a ver a tus padres.
en cualquier circunstancia que él no quiera, va a empezar a hacerte chantaje emocional. Claro, a ti lo que te importan son esas personas, yo no te importo nada, porque si me quisieras no te irías, porque vaya respeto que me tienes, porque me dejas aquí abandonado, yo estoy todo el día en el trabajo y cuando yo llego a casa y me gusta estar contigo, resulta que tú te vas y hace que te vayas sintiendo mal, cada vez te vas sintiendo peor. Todos estos procesos, todas estas técnicas de manipulación, por no hablar del lighting, del gaslighting, por no hablar de tantas otras técnicas de manipulación, todo esto hace que poco a poco la autoestima de la persona se vaya resintiendo, la persona no sabe cómo actuar, existe esa disonancia cognitiva que hace que la víctima sigue viendo al narcisista como una persona maravillosa, pero que como esa imagen que tiene de persona maravillosa del narcisista que adquirió en esa primera fase de enamoramiento, como esa imagen que tiene no le encaja con lo que está viendo ahora, pues trata de buscar justificaciones, trata de buscar explicaciones, trata de ver la manera en la que cuadra esa imagen detestable del narcisista que la humilla, que la castiga, que la veja, que le hace de todo, trata de cuadrarla y empiezan las justificaciones, empiezan las mentiras, empiezan los engaños, la persona se autoengaña creyendo que es algo temporal, que es algo que ha ocurrido por problemas laborales, que es algo que ha ocurrido por problemas económicos, que es algo que ha ocurrido por cualquier otra naturaleza, que eso va a pasar, que esa persona va a cambiar. También, por supuesto, ayuda mucho siempre las explicaciones que da el narcisista, las promesas que hace de que va a cambiar cuando surge una crisis verdaderamente grave, que el narcisista se da cuenta que se ha pasado muchísimo de la raya, muchas veces recapitulan porque se dan cuenta que pueden romper ese contubernio que tienen ahí establecido, entonces recapitulan y empiezan a pedir perdón, empiezan a decirte que te aman, durante un día, 2 o 3 van a cambiar realmente, van a manifestarse como una persona maravillosa, va a volver a aparecer esa persona que tú conociste al principio, pero eso no es más que un rayo de sol en medio de la tormenta, no es más que un destello que aparece ahí de los antiguos recuerdos y que está hecho a propósito para tratar de revivir en ti esa esperanza que tenías, esa ilusión porque las cosas cambian, pero rápidamente vas a volver a entrar de nuevo en la misma dinámica y vas a volver a encontrarte de nuevo con el mismo sufrimiento y el mismo engaño. Esta situación, una vez que ya el narcisista ha conseguido victimizarte, ha conseguido humillarte, ha conseguido desvalorizarte, esta situación se puede prolongar por años y años. Me he encontrado con casos de personas que han estado 50 años viviendo con un narcisista, al final han sido capaces de reaccionar cuando ya tenían 70 y tantos años, han sido capaces de salir de esa relación, han tenido el valor enorme que hace falta para romper una relación después de tanto tiempo. Aquí influyen muchas cosas, por supuesto, hay personas que vienen de sociedades o vienen de culturas en donde este trato vejatorio está hasta cierto punto aceptado o asumido, en donde se da una cierta superioridad de unas personas, en muchos casos del hombre sobre la mujer, en donde se da tanta importancia al matrimonio y a los hijos que uno debe sacrificarse por ellos y no puede hacer nada mientras por lo menos estén los hijos de por medio. Todas estas cuestiones culturales, todas estas cuestiones ancestrales hacen que muchas veces las personas sean sumisas, callen, resistan durante muchísimos años. En el canal tratamos de abrir los ojos, tratamos de hacer ver que eso no es normal, que una persona no tiene por qué sacrificar toda su vida, que no está justificado de ninguna manera el soportar a una persona durante tantos años, que si tú ves que sufres maltrato tienes que terminar con esa relación de inmediato, que tienes que estar atento cuando conoces a alguien a esas primeras señales. Cuanto primero frenes esa situación, cuanto primero cortes esa situación, mejor será. Como digo, la buena cara del narcisista dura 5 segundos. La cara mala del narcisista dura toda la vida. Entonces hay que estar muy atentos, hay que prestar mucha atención a esos cambios que se producen de humor, a esas transformaciones. No era la persona que yo conocí, no es el que yo me encontraba, no es tan amable como era anteriormente.
Una vez que nos casamos todo se transformó, todo dio un giro. En esos momentos hay que interrumpir la relación, hay que parar las cosas. Primero hay que pedir explicaciones, hay que decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? No me puedes tratar de esa manera. En estos casos, por supuesto, es muy importante tener una autoestima sana, tener una asertividad bien desarrollada para exponer nuestras ideas, exponer nuestros puntos de vista, no dejar que nadie nos pise y nadie abuse de nosotros. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente.